Y saludo con muchísimo gusto a Rubén Cortés, quien tiene preparada ya su canela fina. Ay, mi querido Rubén, no sé qué tan fina porque qué fea está la situación y precisamente abordas las distintas expresiones que tiene la violencia en nuestro país. Pero bueno, el gusto de saludarte, siempre vigente, Rubén. ¿Qué tal, Mario? Feliz viernes, ¿eh? Qué bueno verte y escucharte. Gran cobertura del caso de Bani. Muchas gracias. Gran cobertura, ¿eh? Gracias. Buen periodismo, qué bueno. Gracias. Pedigrí de la casa. Gracias, Rubén, Oye, lo apreciamos. Pues hablando de pedigrí, el tema de la violencia me has dado, como en la música, el pie forzado. Hablabas al inicio del programa de las distintas formas de manifestación de la violencia. Y una de ellas, bueno, en un país donde ya somos, ahorita Olamendi te decía que somos el país más violento contra las mujeres, tenemos casi 120.000 muertes ya por homicidios dolosos, 7 mujeres desaparecidas diarias, un policía asesinado diario. Las cifras de la violencia son enormes, pero se une a eso esta semana que arrancó con lo que en cualquier país democrático es un suceso más, una votación de la oposición, valga la cacofonía, en contra de una propuesta del Ejecutivo. Ya se toma en México como lo tomamos aquí, como una fiesta democrática que esto ocurra, porque no estaba ocurriendo hacía mucho tiempo, por lo menos en esta administración. Y sin embargo, ha devenido ese triunfo democrático, ha devenido una mancha que es el llamado a la violencia, el llamado a cazar, como en el oeste, con carteles, como en el viejo oeste, con carteles, con fotografías, llamadas a la violencia contra esos diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Pero lo llamativo, lo lamentable es que es un llamado a la violencia desde el poder, desde las personas que tienen el poder. Mira, empezó Mario Delgado, el líder de Morena. No me acaba, es increíble el cambio de un político como Mario Delgado, que viene de aprobar en el sexenio pasado el Pacto por México, que ha sido uno de los grandes sucesos estos de cohesión política en México en los últimos años. Se lograron muchas reformas, se lograron estructurales, se lograron negociando, porque la política es el arte de lo posible. Mario Delgado viene de ahí, como muchos de Morena, que vienen de la política como el arte de lo posible. Estoy pensando también en Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, siempre un negociador en los últimos años, Miguel Barbosa. Mario Delgado era de esos negociadores y Mario Delgado de pronto ha dado un cambio tremendo. Yo sé que todos nos queremos congraciar con el jefe, es innato en las personas, queremos ser agradables, pero ya Mario Delgado se está pasando. Creo que este pasado de negociador, de político negociador, cohesionador, del cual venía, creo que ya no queda ni la sombra, y ahí viene viene una luz, en este caso lo es, en medio de esta oscuridad del partido en el poder, de Monreal, Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, que es la única voz sensata en el partido en el poder, la única voz que, insisto, tiene la política como el arte de lo posible, como la manera de sentarse todos y ver qué puede ceder cada quien, porque nunca se obtiene todo en la política. Monreal sigue siendo constante en este llamado a la cordura. ¿Cómo me voy a sentar después con los políticos de la oposición si los persigo? ¿Cómo les voy a dar palo y después una zanahoria? No funciona así la política, sobre todo cuando se está radicalizando tanto la política. Creo que, Mario, esto, y lo decías tú al principio, estas distintas manifestaciones de la violencia no solamente es un golpe, porque yo insisto, de la violencia verbal a la violencia agresiva, a la violencia física, no va mucho, y sobre todo un gobierno tan aprobado como este, 6 de cada 10 mexicanos aprueban al presidente. Pero además no puedes, digamos, alentar esas expresiones violentas y menos desde el poder. Justo ayer platicábamos de este refuerzo, déjame decirlo así, a la figura del fuero que se dio en la reforma de 1977 para cuidar a aquellos primeros diputados de oposición con respecto a sus dichos, ¿no?
Y ahí está o parte del ADN del fuero. No pueden ser convenidos por sus dichos. Y es pues un voto, un dicho, me parece que sí, una opinión, ¿no? Ya casi vamos de salida, claro. Rubén, pero te pregunto eso rápido. Sí, no, parecería que, fíjate cómo tenemos que recordar la ley para algo que debe ser natural en la política y en la conducción de las personas. Para eso justamente surge el Estado en el siglo XVI, no hace mucho, para poner orden. Y ya se ha logrado en este punto de la vida, de la humanidad, este tipo de cordura que por lo menos los políticos y sobre todo los que están en el poder deben de mantenerlo, deben de auspiciarlo. Y Coincido. creo que ojalá Mario, ojalá sea esta voz sensata de Ricardo Monreal, siempre la única voz sensata en este partido en el poder en estos momentos, que sea escuchada no por la oposición o por los que no, por sus mismos compañeros de partido y de poder. Gracias, Rubén. Pues gracias por el comentario, como siempre, por esta canela fina. Espero vernos pronto. Abrazo largo, ahora sí, ahora sí.